Taller de convivencia con la doctora Laura Rojas Marcos. Hoy hablamos del optimismo. Bueno, qué buen tema, ¿no? Sí, un tema que me encanta. Oye, pero ¿qué es el optimismo desde el punto de vista serio de la psicología clínica? Porque para nosotros, en general, el optimismo es, pues eso, estar alegre, ¿no? Ver las cosas por el mejor lado, por el lado que más conviene, pero ¿qué es exactamente? Bueno, es quizás, sin entrar demasiado en temas o en términos, ¿no? Sí. Es ver el lado bueno de las cosas, Ajá. ¿no? Siguiendo lo que tú estás comentando, es el lado bueno de las cosas. Ahora bien, es importante que uno no caiga en el optimismo fantasioso, ¿no? Donde no tiene en cuenta los aspectos negativos. O sea, es importante tener los pies en la tierra. Entonces, el ver el lado bueno de las cosas, ver que las cosas son posibles, pues va a ayudar sobre todo a que tengamos una actitud proactiva, que tomemos iniciativa, que la motivación, aquello que queramos y un objetivo que queremos conseguir, pues nos dé fuerzas y ganas de hacer lo que tengamos que hacer para conseguirlo. Porque claro, el optimista es el que mira por la ventana y dice, qué bonito es esto, me voy a tirar a volar. Yo seguro que vuelo. Pues se estampanalla, bueno, se eso cae. optimismo no es, eso yo diría que entra más en lo que es una enfermedad mental, ¿no? Sí, porque lamentablemente ocurre, claro, donde hay una pérdida de realidad que puede ser, claro, podemos usar este término optimismo, pero realmente no es nos real. Estamos refiriendo a él, ¿no? Porque... No, pero sí levantarse por la mañana y si hace un buen día, ¡uy, qué bien! O sea, ver y apreciar las pequeñas cosas que son buenas y bonitas, y si hace un mal día, pues aquí, por ejemplo, pues nos viene bien que llueva de vez en cuando, claro, para limpiar el ambiente, seca, ¿no? Y todo eso. Claro, y sobre todo para aquellos que sufrimos un poquito de alergia, pues mira, limpiar el aire, o sea, es entonces, poner el foco. Laura, el optimismo nunca es malo. Yo diría que así. Nunca es malo siempre que se mantenga una objetividad, que haya un razonamiento lógico, un sentido común y, por supuesto, los pies en la tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, frente a una enfermedad, que alguien que tenga una enfermedad determinada y que sea optimista, en el sentido que tenga una actitud optimista de, bueno, voy a hacer todo lo posible por superar esto, y si tiene cura, pues voy a contribuir a ese proceso, y si no tiene cura, pues por lo menos me voy a enfocar en lo bueno que tengo y en esos buenos momentos, ¿no? O qué puedo hacer para cuando estoy pasando un mal momento, para que sea menos malo, ¿no? Y con quién puedo contar. Lo cierto es que cuando estamos pasando por un momento difícil, sea el que sea, queremos tener al lado a alguien que nos anima, claro, que vea el lado bueno de las cosas y que nos dé esperanza. Porque eso que piensan algunas personas, que dicen, el que es muy listo, claro, ve la verdad y la verdad es terrible. ¿Eso es así? ¿O hay, digamos, métodos para poder seguir siendo optimista, como por ejemplo el humor? Bueno, el humor tiene un papel, yo diría que muy importante. O sea, a mí si hay algo, una de las profesiones que valoro muchísimo, de hecho, son los humoristas y los cómicos, ¿no? Porque hay mucha filosofía y mucho mensaje y juego de palabras que al fin y al cabo es para pasar un rato agradable, divertirse y que echemos unas risas, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Siempre que sea desde el lado positivo. Hay algunas teorías dentro del mundo de la psicología que dicen que el optimista o la persona que tiene rasgos o una actitud optimista en la vida no es realista. Una vez más, yo creo que sí existe el optimista realista, que el optimismo es fundamental para poder llevar un día a día relativamente agradable o sobrellevar las cosas difíciles. Y bueno, porque la realidad es que hay momentos en la vida que lo pasamos mal y creo que el optimismo y tener una actitud optimista pues nos va a ayudar a poder procesar ¿no? pues esos momentos. Vale, pero imagínate que es que eres un poco pesimista, que siempre estás viendo el lado malo de las cosas. ¿Se puede educar el optimismo? ¿Puedes levantarte un día y decir, voy a ser optimista? Es muy difícil. Depende, yo diría que depende del grado de pesimismo y también habría que analizar la razón de ese pesimismo. Las personas, o sea, todos,
o sea, al fin y al cabo evaluamos nuestras experiencias como algo bueno o algo malo. ¿Y a qué atribuimos las cosas que nos pasan, ¿no? A la suerte, a algo que he provocado yo, para bien o para mal? ¿Soy responsable de todas las desgracias que ocurren? ¿Pongo solo el foco en lo negativo que me ocurre y no le presto atención a las cosas positivas? O sea, nuestra historia nos marca, ¿no? Y luego la explicación que nos damos a nosotros mismos va a influenciar en que tengamos una actitud optimista o pesimista. Hay pesimistas que a lo mejor sufren de una depresión, ¿no? Y hay distintos grados de depresión. Hay personas que son pesimistas que lo que han aprendido es que los resultados son o negativos o incluso que hagan lo que hagan, no consiguen, ¿no? Y entonces caen en una desesperanza o en un sentimiento de indefensión. ¿Dónde voy con esto? ¿Que esto se puede cambiar? Sí, a través del aprendizaje. Uno puede educar y formar, ¿no? Estos cambios. En los casos más extremos tienes que irte a la ayuda, digamos, profesional, ¿no? Pero en casos que son menos extremos, tú puedes a lo mejor ir cambiando poco a poco. Yo creo que sí, pero quizás necesitamos ir más allá de qué es lo que quiero. Quiero ser más optimista. Parte de mi trabajo como terapeuta es luego aprender el cómo. Quiero ser más optimista, o sea, este es mi objetivo, pero después, ¿cómo lo consigo? Y ahí hay unas pautas y hay un plan de acción que hay que seguir, y entonces hay una serie de ejercicios donde voy a poner el foco de mi atención. Al final del día, si uno hace una lista de las cosas buenas que le ha ocurrido en ese día, aunque sean muy pequeñas, al final del día, cuando estás en la cama y piensas y pones el foco de atención en esas cosas, te va a ayudar a dormir mejor y a sentirte mejor. ¿Y se puede educar en el optimismo a un crío? Es decir, ¿para qué? Por supuesto. Se puede educar, sobre todo los niños están en un proceso de formación, ¿no? De hacerse. Entonces yo creo que una de las cosas más bonitas, ¿no? Cuando yo he estado con niños, con mis sobrinos o con otros niños en el colegio, es acompañarles en, bueno, desde tu punto de vista, ¿no? Y acompañarles donde ponen esa atención. Si tuvieras que elegir cosas que puedes hacer para cambiar una situación negativa, ¿qué harías? Y entonces también ayudas a ese proceso creativo y utilizas la imaginación, que es maravillosa, para poder construir un entorno y un pensamiento en positivo. Y después a los niños hay que ayudarles a que también valoren sus resultados positivos y que aprendan la relación entre llevar a cabo una conducta, una actividad o una tarea y tener un resultado positivo. Y aunque ese resultado no se consiga, que por lo menos es que bien lo has intentado. A veces, intentándolo de nuevo, uno tiene que hacer varios intentos, pues se puede conseguir o te puedes acercar. Pero sentir que tienes control de la situación y que tu actividad y tu esfuerzo tiene un valor importante. Y cuando, por ejemplo, un crío valora mucho lo que no puede conseguir o te dice esto no va a ocurrir, no sé qué, no sé cuántos, debemos ponernos un poco alerta y decir, bueno, algo pasa, ¿cómo hago para que eso deje de ser así? Bueno, eso quizás depende de la frecuencia, del estado de ánimo, del momento en el que se encuentra ese crío o ese adulto, ¿no? O sea, todos tenemos días malos. Todos tenemos días malos y entonces en esos días malos, ya sea porque o tienes la gripe o estás pasando por un momento difícil o problemas en el trabajo o sencillamente tienes un día malo, te has levantado con el pie izquierdo, pues bueno, se pasa mal, pero una vez dicho que se puede aprender a poner el foco, también podemos contribuir a ese cambio de actitud y el preguntarse qué puedo hacer para poder cambiar este momento, ¿no? Y ayudar a los niños es importante. Vamos a resumir las conclusiones. Primero, ser optimista no tiene por qué ser fantasioso. Quiero decir que tú puedes ser optimista y además razonable, ¿no? Sí, por supuesto. Y debe serlo, porque si no, no sirve, ¿no? Sí, lo que yo llamaría el optimista realista, ¿no? El optimista realista es capaz de analizar, de evaluar, de identificar, ¿no? Todas las variables y no es el 100% o el 0. La balanza, tú ves el lado negativo de las cosas, pero pones el foco en lo positivo sin ignorar lo negativo
Eres objetivo, realista, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede cambiar, no se puede cambiar y cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis recursos para poder hacer aquello que quiera hacer. Otra de las conclusiones a las que podríamos llegar es que si tenemos al lado a una persona que no es del todo optimista, podemos ayudarle a que lo vaya siendo, ¿no? Podemos ayudar, pero es importante y me parece muy buena pregunta porque no podemos convertir a alguien en una persona que nosotros queramos que sea claro. o cubra nuestras necesidades. No, también hay un trabajo de aceptar a las personas como son. Claro. Y ahí podemos decidir si queremos pasar más o menos tiempo con esa persona o si de alguna manera hay un compromiso que nos vemos obligados a acompañar. Pero siempre hay una decisión detrás de cada acción. Vamos, que si es muy pesimista, es mejor que lo veas menos que intentes cambiarlo, porque no lo vas a poder cambiar del todo, ¿no? Bueno, quizás el objetivo no es tanto cambiar, el cambiar claro, y sí. ayudar, ¿verdad? Sí. Es diferente, ¿no? Claro. Pero yo sí pienso que es importante acompañar a las personas que están pasando por un mal momento, pero quizás el aprender a no hacer tuyo lo que no es tuyo. Si alguien está pasando por un mal momento, puedes acompañar, eso es empatía, pero no lo conviertas en tu problema. Claro. Y luego hemos también concluido que con los críos es más fácil, ¿no? Que con los críos que están en formación y eso, es más fácil ayudarles a que vean las cosas de un modo realista, pero al mismo tiempo optimista, es decir, tónico, ¿no? Estimulante, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que en ese proceso de desarrollo es un proceso de aprendizaje, yo diría los 20 primeros años son claves, ¿no? Ahora, yo creo que también es importante saber que a cualquier edad, si uno se propone a aprender a cambiar su percepción de determinadas situaciones o aspectos de la vida, lo puede hacer. Y ya por último, como última conclusión, si uno es muy pesimista, pero está decidido a cambiar, entonces a lo mejor puede ir a un terapeuta y contárselo. Es decir, quiero ser optimista, claro. Que estoy harto ya de ser pesimista. Puede ir a un terapeuta, puede ir a alguien que conozca en su entorno, algún amigo que sea optimista y preguntar, puede leer, pero también puede ir a un coach, a alguien de confianza o a lo mejor a algún grupo, ¿no? Donde se aprende, todo se puede aprender, ¿no? Yo creo que hoy día tenemos acceso a información interesante, ¿no? Claro, Nos puede sí. ayudar sobre todo a crecer, a mejorar y a ir en la dirección que queremos. Claro, y otra de las maneras de ayudarse es leer tus libros, que les van a... seguro que les aclaran muchísimas cosas. Ay, muchas gracias. No, gracias a ti siempre, Laura, de verdad. Gracias.